Dios, oh Cristo, nuestra roca aquí. Está con el hermano Sean para que nos dé la palabra de hoy. Te damos muchas gracias por tener la oportunidad aquí. En Jesucristo te pedimos. Amén. Amén. Página 180, 180, Cristo. Su
la bienvenida a la Iglesia Bautista Independiente Caridad. Vamos a leer los anuncios que tenemos para el día de hoy. Perdón, que todavía estoy intentando aprender a cantar bien. Mi esposa sí me animó para intentar cantar así con más fuerza, así desde el corazón, y todavía mi garganta está acostumbrándose. Bueno, vemos que el tiempo de ganar almas va a ser cada sábado a las 11 de la mañana y los domingos a las 3 de la tarde. Seguimos todavía en el parque de trailers, el Mobile Home Park, el Warwick Mobile Home Park. Vimos un alma ganado ayer, y gloria a Dios que un señor que nosotros encontramos, el hermano Enrique y yo lo encontramos ahí, él quería ir a una iglesia, él ya era salvado, ya tenía seguro su salvación, pero estaba buscando una iglesia y no sabía cómo buscar. Él había probado algunas iglesias, unos carismáticos, que decimos carismáticos, pero probó una iglesia católica y dice que no se sintió bien en ninguno de esos lugares. Y gracias a Dios que el hermano Sergio y la hermana Heather se encontraron con ellos hace 6 meses, y la señora del Señor recibió el Señor Jesucristo en ese entonces y fue salvada en ese entonces por los esfuerzos de ellos que fueron a tocar la puerta. Y ayer el hermano Enrique y yo, por suerte o por la mano divina por el Señor, nos guió a la misma puerta y encontramos a él, el hermano Harry. Y él tenía ese deseo para venir, y él vino el día de hoy con su señora, con su hijo, y expresó básicamente el deseo para volver a venir con nosotros, que él reconoció la voz del pastor, del buen pastor, el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El 21 de este mes va a ser una reunión para lo que es la escuela bíblica de vacación para los niños. El campamento de iglesia también va a ser, tiene que saber si los niños van a ir antes del 25 de marzo, que van a salir el día 9 de julio y van a volver el día 13 de julio, que se puede registrar con los formularios que están atrás en la iglesia. El día 20 de marzo va a ser la junta, la reunión de té para las damas a las 6:30 de la tarde. Y claro, el 31 de marzo va a ser el mega maratón de ganar almas aquí mismo en la Iglesia Bautista Independiente Caridad para el área de Newport News, representando el estado de Virginia. Y claro que van a haber maratones, mega maratones corriendo en todos los estados de Estados Unidos y varios otros países ahora que están afuera en el extranjero. Entonces, que estén en oración para eso, y si pueden animar a todos los demás de la congregación para venir y por lo menos hacer un pareja silenciosa, que la persona que acompaña a las personas que hablan y presentan el Evangelio, para que nosotros realmente podríamos duplicar nuestros esfuerzos y nosotros podríamos alcanzar a doble de la cantidad de personas que de otro modo alcanzaríamos. Para el 3 de abril va a ser otra reunión de damas, para damas a las 6:30 de la tarde aquí en la iglesia. El 14 de abril va a ser el desayuno de oración de varones a las 8 de la mañana. Uno podría invitar a una amistad, un amigo. De hecho, vimos, no me acuerdo si fue hoy o el otro día, pero la última vez que tuvimos un desayuno de oraciones, vinieron unos cuantos más que normalmente vendrían. Y gloria a Dios, vinieron también a un servicio y vimos una salvación de eso. Entonces, si pueden, inviten a sus compañeros de trabajo, sus amigos, sus vecinos, para que podrían venir. Y claro, si tienen la habilidad, por favor, a predicarles el Evangelio para que puedan recibir al Señor. El día 14 también, luego en la tarde a las 7, va a ser cántico del Evangelio. Los Kellys van a estar aquí para eso. El 13 de abril va a ser el noche de juegos de la iglesia, y que va a haber un Nacho Bar. El 19 hasta el 21 va a ser la conferencia para ganar almas en Detroit, Michigan. Pueden hablar conmigo con respecto a los detalles, pero si ustedes van a estar en el área de Detroit, Michigan, entre el día 19 y el 21, por favor, que vengan. Yo sé que está abierto solamente a los que están registrados. Pueden buscar por internet el evento en Eventbrite.
Eventbrite, yo creo que es Eventbrite, no tengo la página exacta, pero si pueden hacer Google, una búsqueda por Google del Eventbrite y Detroit, Michigan Soul Winning Conference, conferencia para ganar almas, entonces a lo mejor habrán unos espacios todavía por cual pueden registrar. No cuesta nada, nomás tiene que pagar lo que es un depósito de $20, pero de una vez llegando ahí a la conferencia le reembolsan los $20, es solamente así para poner una reservación. El 22 a 28 de abril va a ser las reuniones de avivamiento aquí en la Iglesia Bautista Independiente Caridad. Cada noche a las 7 de la tarde y estamos esperando a ver muchos frutos venir de eso. El día 29 de abril vamos a tener una visita al centro de convalecencia, la casa de convalecencia para los ancianos. Vamos a tener iglesia para ellos y después vamos a tener una cena potluck. Y VBS, claro que va a ser desde el 23 de julio hasta el día 27, cada noche desde las 6:30 hasta las 9 con el carnaval, el día 29, el domingo. Y eso es todo. Bueno, sí, siempre lo de el viaje misionero a México en junio, desde el 20 o yo creo que es el 20 o el 19, no me acuerdo. Pero eso sí tenemos los detalles, pueden hablar conmigo después. Y hay otro viaje misionero para Aruba que va a ser en septiembre. Si tienen ganas de participar en eso, entonces me pueden ver después del servicio para los detalles de eso también. Bueno, no tenemos visitantes por primera vez, entonces tenemos otra canción que vamos a cantar antes del sermón. Si el hermano Sergio nos podría guiar, por favor. Vamos a voltear a página 407. Dame la fe de mi Jesús. Voltear a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, empezando el versículo 1. Después de estas cosas, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea,
que es de Tíberas. Y le seguía gran multitud, porque veían sus milagros que hacía en los enfermos. Y subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó sus ojos y vio una gran multitud que había venido a él, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, pues él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero, ¿qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar los hombres. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron en número como de 5,000 varones. Y Jesús, tomando los panes, habiendo dado gracias, los repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, y asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces aquellos hombres, cuando vieron el milagro que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Y percibiendo Jesús que habían de venir para tomarle por fuerza y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca se fueron al otro lado del mar hacia Capernaum. Y era ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantó el mar por un gran viento que soplaba. Y cuando hubieron remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Pero él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, y enseguida la barca llegó a la tierra a donde iban. El día siguiente, cuando la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había otra barca sino aquella en la que habían entrado sus discípulos, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en la barca, sino que sus discípulos se habían ido solos, aunque otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, ellos también entraron en unas barcas y vieron a Capernaum buscando a Jesús. Vinieron a Capernaum buscando a Jesús, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, me buscáis no porque visteis los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué deberemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo.
Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Porque todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y a el que a mí viene, y no le echó fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de el que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino lo que resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y murmuraban de él los judíos porque dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, yo he descendido del cielo? Entonces respondió Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mi Padre si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó y aprendió del Padre viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tienes vida en vosotros. Tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces muchos de sus discípulos, al oírlo, dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os escandaliza, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida, mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado de mi Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿queréis iros vosotros también? Y Simón Pedro
Y Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros 12, y uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de reunirnos otra vez en tu casa. Por favor, bendice al hermano Sean, estar con él, llénalo de tu espíritu y ayúdanos a entender hoy el mensaje que preparó el hermano Sean a través de tu espíritu, que podamos entender y aceptarlo y acercarnos más hacia ti. Bendícenos hoy, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ok, seguimos todavía en el Evangelio de Juan. Ahora estamos en Juan capítulo 6. Vamos a verlo un poco vamos a ver, hacer un zoom, si podemos imaginar. Vamos a hacer un zoom en un pequeño pasaje. Pero antes de comenzar, lo que he preparado. Dios nos deja sus huellas por toda la Biblia. Dios nos deja sus huellas por toda la Biblia. Eso es básicamente diciendo de que si un obrero viene y hace una gran obra, esa persona va a dejar sus huellas digitales por toda esa obra, ¿no? Si un carpintero o un electricista o cualquier clase de trabajo, uno tiene que utilizar sus manos para poder realizar esa obra, va a dejar sus huellas digitales por toda esa obra. Entonces, unos ejemplos de esto cuando vemos en la Biblia tiene 66 libros. Entonces, muchos miran y dicen, bueno, por casualidad, el libro de Isaías tiene 66 capítulos, ¿no? Muchos han dicho del libro de Isaías que es como una pequeña Biblia dentro de la Biblia. Y por casualidad, si uno miraría al capítulo 40 del libro de Isaías, versículo 3, va a encontrar un pasaje que dice, voz que clama en el desierto, y describe a un mensajero que viene para enderezar el camino para el que vendrá después de él. Por casualidad también, si nosotros miramos al libro número 40 de la Biblia, nos encontramos en el Evangelio de Mateo, lo cual es el primer libro del Nuevo Testamento, y en capítulo 3, versículo 3, vemos donde el libro de Mateo, el libro 40 de la Biblia, cita el Antiguo Testamento en el libro de Isaías, en el capítulo 40 de ese libro. Entonces lo vemos muy interesante. Otro ejemplo, ese es el ejemplo, pero ahora vamos a ver una historia que nos da pista, otra huella digital de Dios que ha puesto en esta Biblia, en este libro, en esta gran obra que Él nos ha hecho para que lo tengamos nosotros. Ahora veremos una historia que nos da pista a cuándo seremos arrebatados por Cristo en lo que se conoce como el arrebato o el arrebatamiento o el rapto. Primero, antes de nada, ¿qué es el rapto? Vamos en la Biblia, por favor, a 1 de Tesalonicenses capítulo 4. 1 de Tesalonicenses 4. Ese sí es el pasaje más famoso en la Biblia con respecto a lo que es el arrebato. Comenzamos en versículo 13. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Entonces, muchos no van a discutir que este pasaje se trata de lo que se llama el arrebato, el rapto o el arrebatamiento. Cuando Jesús vuelve por la iglesia y que nos arrebata en el aire para estar con Él en el cielo. Ahora volteamos por favor a 1 de Corintios capítulo 15. Vamos a ver un poquito más de detalle con respecto a lo que es este evento que se conoce como el rapto, el arrebato o el arrebatamiento. 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15, en el Nuevo Testamento va Mateo, Marcos, Lucas, Juan,
Hechos, Romanos, 1 de Corintios 15, comenzando en versículo 35, la Biblia dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? O sea, eso es lo que muchos detractores preguntarían cuando nosotros les diremos que hay una resurrección. La Biblia nos habla y sigue aquí en versículo 36. Necio, lo que tú siembras no revive si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de ser, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiere, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, pues una carne es de los hombres, y otra carne de los animales, y otra de los peces, y otra de las aves. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Uno es la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra estrella en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Él está diciendo que hay una diferencia entre los muertos y los vivos, diciendo de que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Entonces nosotros tenemos ahora una idea donde dice: así es la resurrección de los muertos, en versículo 42. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se levantará en gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará en poder. Se siembra cuerpo natural, lo cual es este cuerpo, lo que tenemos nosotros ahorita, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Y así está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho un alma viviente, el postrer Adán, un espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces ahí mismo nos da la respuesta de quién es el espíritu, quién es el que viene así vivificando. Versículo 48. Cuál es terrenal, tales también los terrenales, y cuál es celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, ahorita mismo nosotros llevamos la imagen de Adán, ¿no? Porque somos como bisnietos de Adán y Eva. Y así como hemos llevado la imagen, su parecer del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial, lo cual es el Señor Jesucristo. Vamos a también estar en su imagen. Versículo 50. Mas esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos. Y eso es lo que nosotros escuchamos en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Dice que los que duermen en Cristo, Dios traerá consigo con Él mismo ese día. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Vamos a ser cambiados. Versículo 52. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Lo mismo que escuchamos en 1 de Tesalonicenses 4. Dice que vamos a ser cambiados, transfigurados, transformados. Levantaremos, o sea, los muertos se resucitarán en Cristo primero. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible, hablando del cuerpo físico terrenal que tenemos ahorita mismo, esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Entonces ahí mismo tenemos un poquito más de detalle en el evento que se llama el rapto o el arrebato o el arrebatamiento, que viene Jesús y nosotros seremos cambiados, seremos transfigurados, y dice que nos van a arrebatar en el aire y vamos a estar con Él para siempre. Ahora vamos por favor a Mateo capítulo 24. Vamos a ver brevemente lo que dicen los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a ir a Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 para también tener un poquito más de idea de lo que es este evento que se conoce como el rapto, el arrebato o el arrebatamiento. Vamos a Mateo capítulo 24, comenzando en versículo 22, donde la Biblia dice: y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Voy a decir eso otra vez. Y si aquellos días no fuesen acortados,
ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si podemos brincar, por favor, al versículo 29. La Biblia dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces, ¿cuándo? Después de todo eso. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este se conoce el evento como el rapto, el arrebato o el arrebatamiento. Versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Vamos por favor a Marcos capítulo 13. Marcos 13, este sí es otro ángulo del mismo evento, lo que está profetizando el Señor Jesucristo en lo que se llama el discurso Olivet. Marcos capítulo 13, Marcos 13 versículo 20. Marcos 13, 20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los elegidos que Él escogió, acortó aquellos días. Brincamos otra vez, por favor, a versículo 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre. A través del Nuevo Testamento es lo que se llama el Señor Jesucristo, se conoce como el Hijo del Hombre. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Vamos por favor a Lucas capítulo 21. O sea que parece que es la mismísima cosa que estamos escuchando. Y sabemos que sí es el caso de que si el Señor en la Biblia se repite varias veces, es algo que Él quiere que uno le presta bastante atención, es algo sumamente importante. Vamos a Lucas 21, comenzando en versículo 23. Versículo 23, la Biblia dice: pero hay de las que estén encintas, y de las que amamanten en aquellos días, porque habrá gran angustia sobre la tierra, e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollado por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Entonces habrá señales en el sol y la luna y las estrellas. Eso es común, eso es lo que nosotros hemos visto a través de los otros pasajes. Y en la tierra angustia de naciones en confusión, bramando el mar y las olas, desfalleciendo los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Nosotros sabemos que esa redención es el Señor Jesucristo, y vemos que antes de que Él venga, hay como gran tormenta, hay gran tribulación, hay gran angustia, hay gran problema, hay gran polémica, y es un tiempo que la mayoría de la gente realmente no quiere experimentar. Todos queremos experimentar lo que es la venida del Señor Jesucristo, amén. Pero luego nosotros no queremos pasar por ese tiempo de angustia, ese tiempo de tribulación, ese tiempo difícil, lo que describe. Si miramos ahí otra vez al versículo 23, pero hay de las que estén encintas, ¿no? Las que están embarazadas en ese entonces, y las que amamanten en aquellos días, ¿no? Los que están dando a amamantar a sus criaturas, porque habrá gran angustia sobre la tierra, e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada. Sabemos que eso significa así tiempo de guerra. Serán llevados cautivos a todas las naciones, igual como vimos de Judá en los tiempos cuando fueron llevados y desterrados de Judá a Babilonia, porque habían dado su espalda al Señor. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Entonces sabemos que ese es un tiempo de angustia, de tribulación, de dificultad, y no es nada bonita. Y después de todo eso, vemos lo que dice el pasaje, y los tres pasajes, vemos que después de eso viene el Señor Jesucristo
en una nube con poder y gran gloria, y ahí es cuando nosotros somos arrebatados conforme a lo que dice las Escrituras. Ahora, sabiendo ahora qué es lo que dice las Escrituras con respecto a lo que es el rapto, el arrebato, el arrebatamiento, la segunda pregunta que deberíamos de hacer es, ¿cómo muestra esto Juan capítulo 6? Porque comenzamos en Juan capítulo 6, entonces volvemos ahí por favor a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, comenzamos con la historia famosa de alimentar a los 5,000, luego suben en una barca y van al otro lado del mar de Galilea, y después de eso hay una conversación bastante prolongada con respecto a lo que es el pan de vida y el espíritu y la palabra. Vamos a llegar a eso en la próxima semana, pero lo que quiero enfocarme ahora esta semana sería comenzando con versículo 16. Juan capítulo 6, versículo 16, donde comienza la Biblia y dice: y al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca se fueron al otro lado del mar hacia Capernaum. Y era ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantó el mar por un gran viento que soplaba. Y cuando hubieron remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Pero él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, y enseguida la barca llegó a la tierra a donde iban. Y el título del mensaje, bueno, todo eso fue introducción, pero el título del mensaje es: enseguida la barca llegó. Enseguida la barca llegó. Entonces, cuando nosotros vemos esas palabras, enseguida de qué? O sea, es algo que sigue algo. ¿Enseguida de qué? Pues dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, y enseguida la barca llegó a tierra a donde iban. ¿Qué venía antes de eso? ¿Qué venía antes de que Jesús entró en la barca? Pues ellos estaban en medio del mar y era oscuro. Jesús no había venido a ellos. Versículo 18. Se levantó el mar por un gran viento que soplaba, y cuando hubieron remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Ahora, yo no me di cuenta de lo que es esto. Este sí es un pequeño imagen, este sí es un pequeño, otra vez una huella digital del Señor que escribió el libro a través del Espíritu Santo. Este es otro ejemplo que nos enseña y que nos, no quiero decir comprueba, pero algo que nos deja saber que es algo que un ser humano, si quieren los seres humanos más geniales, los más inteligentes, no podría reproducir y que no podría inventar, porque sabemos que el Señor Dios es el omnipotente, Él es omnisciente, Él está en todas partes, pero Él sabe todo, ¿no? Él sabe todo, no como nuestros hijos que son como sábelo todo, pero Él realmente sabe todo. Entonces, si nosotros podemos examinar este pasaje, vamos a ver exactamente qué es lo que Él nos está enseñando a través de esta huella digital que dejó para nosotros. Guarda el dedo en Juan 6 y vamos por favor a Mateo capítulo 6. Esta historia, este pasaje se repite, igualmente como vimos el pasaje con respecto a lo que es el arrebato, el arrebatamiento, el rapto. Esta historia repite varias veces dentro de la Biblia misma. Entonces vamos a Mateo capítulo 6. Déjame llegar ahí también. Mateo capítulo 6, comenzando en versículo 22. Mateo 6, 22. Perdón, no, esa está mal. ¿Dónde están mis notas? Lo copié mal, perdón. Mateo 14, disculpa. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, comenzando en versículo 22. 22. Sí, capítulo 14, versículo 22. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Él había terminado apenas de alimentar a los 5,000. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y eso es importante, nosotros grabaremos esto ahorita mismo. Dice, subió al monte a orar aparte. Entonces el Señor subió a un lugar, mientras que los discípulos están aparte. Y dice, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo.
El Señor estaba ahí solo. Y la barca estaba en medio del mar, ¿no? Sabemos del otro pasaje que es el mar de Galilea, azotada por las olas, porque se levantó el viento, etcétera. Nos dice aquí mismo, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia, vamos a querer, si quieren subrayar eso en su Biblia, y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y por eso es importante que nosotros veamos lo que son los pasajes paralelos, porque nos da un poquito más de detalle que los otros pasajes nos dan. Este nos está dando ahora un poquito más de detalle. Dice que Jesús se fue aparte arriba a un monte para orar, y dice que en la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡una fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Eso suena lo que él dijo en Juan capítulo 6, no temáis, soy yo. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aquí es esa famosísima historia de el discípulo, el apóstol Pedro, saliendo y caminando sobre el mar. Ese es un detalle que no tuvimos en Juan 6. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Pero viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al instante, antes de seguir, tenemos que darnos cuenta de que aquí mismo Él no está pidiendo la salvación espiritual del Señor Jesucristo. Él no está pidiendo que rescate su alma del peligro del infierno, sino que Él está hundiendo en el agua y Él está pidiendo al Señor para salvarle físicamente, de no querer ahogarse ahí mismo. Aunque es pescador, dice que los vientos están contrarios, dice que están fuertes las olas, y cualquier persona que sea capaz de nadar en una gran tormenta no va a poder sobrevivir eso, sino que necesitaba ayuda del Señor, que Él estaba ahí en posición para poderle salvar físicamente. Versículo 31. Y al instante Jesús, extendiendo su mano, tragó de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos entraron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ahora, para ver la última vez que vemos este mismo pasaje paralelo, vamos a Marcos capítulo 6, por favor. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, el segundo libro en el Nuevo Testamento, va Mateo, Marcos. Marcos 6, comenzando en versículo 45. Marcos 6, 45, la Biblia dice: y enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él al otro lado, a Betsaida, entre tanto que él despedía a la multitud. Y habiéndoles despedido, se fue al monte a orar. Escuchamos ese detalle otra vez. Sabemos que Jesús está arriba en el monte orando para ellos. Versículo 47. Y al anochecer la barca estaba en medio del mar. Otra vez, en medio del mar. Y él solo en tierra. Y al ver que se fatigaban remando. Es algo bastante cansado, estar remando, especialmente cuando los vientos son contrarios y las olas son fuertes y está soplando, uno se cansa queriendo llegar de un lado al otro, siquiera para llegar de un lado al otro remando, pero ahora que los vientos son contrarios, soplándole así del otro sentido. Y al ver, versículo 48, y al ver que se fatigaban remando, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia, otra vez vemos eso, subrayamos en la Biblia si quieren, a la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era una fantasma y dieron voces, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened buen ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y cesó el viento, y ellos estaban asombrados sobremanera y se maravillaban, porque aún no había entendido el milagro de los panes, porque cuando estaban endurecidos sus corazones. Entonces vemos otra vez la historia. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Vemos que están en medio del mar. Vemos que Jesús viene en la cuarta vigilia. Antes de eso nosotros vemos que Él se aparta de ellos, se sube al monte para poder orar para ellos, mientras que ellos se meten en la barca y se van por el mar de Galilea, queriendo cruzar al otro lado.
¿Cómo Juan 6 muestra el rapto? Bueno, nosotros queremos ver esto. Volvemos a Juan 6 para ver algo. En Juan capítulo 6 nos dice un poco más detalle. Sumamos todo lo que es la información que tenemos de los tres acontecimientos, de las tres cuentas, de los tres evangelios aquí. Dice en versículo 19, y cuando hubieron remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Sabemos en las otras historias, dice que ellos estuvieron en la cuarta vigilia, o sea, en la cuarta vigilia, ellos estuvieron ahí en medio del mar, lo cual dice que era 25 o 30 estadios. Ahora, si ellos estaban aproximadamente 25 o 30 estadios, entonces ellos estaban en medio. ¿Qué tan ancho estaba el mar? Bueno, solamente lo duplicamos, ¿no? Si dice aquí mismo que era 25 o 30 estadios, entonces quiere decir que el tamaño del mar era 50 o 60 estadios. Ahora la pregunta viene, ¿qué es un estadio? Bueno, nosotros vemos en el inglés, o un estadio, en el inglés dice un furlong. Y un furlong es básicamente un octavo de una milla. Ahora, si nosotros hacemos un poco de matemática y decimos, ok, estuvieron en medio del mar, 25 o 30 estadios, si dividimos 25 por 8, porque un estadio es un octavo de una milla, si dividimos 25 por 8, ¿a qué llegamos? ¿Alguien? Sí, un poquito más de 3 millas. Si dividimos 25, o sea, 24 dividido por 8 son 3, pero si dividimos 25 por 8, entonces tenemos 3 y un octavo. Bien, ahora, igualmente con 30 estadios, si dividimos 30 por 8, entonces salimos con 3 y algo otra vez, ¿no? Un poquito más arriba. Entonces, estamos ahorita aproximadamente a una distancia de la playa, como 3 millas en medio. Y dice que ese es en medio del mar. Entonces sabemos que lo ancho del mar son aproximadamente 7 millas. Ahora, si hemos estudiado algo de la profecía bíblica, nosotros sabemos que hay un tiempo de 7 años que se conoce como la semana 70 de Daniel. Entonces, si nosotros podemos discernir mirando aquí esto de una forma de lo que es por venir, podemos ver que esto representa ese tiempo, ese periodo de 7 años, la semana 70 de Daniel, porque dice, ok, el Señor Jesús está arriba, Él está apartado de los discípulos. Ahorita mismo nosotros sabemos que Jesucristo está ¿dónde? Está en el cielo, ¿no? Vimos en Hechos capítulo 1 que el Señor Jesucristo ascendió y está en el cielo a la diestra del Padre, esperando para dar la vida eterna a todo aquel que en Él cree, pero también está esperando el día cuando Él va a volver por nosotros, por la iglesia, y va a arrebatarnos para estar con Él antes de empezar a echar su ira aquí sobre la tierra. Entonces vemos aquí que el Señor está arriba en un monte y Él está orando. Él está orando, igualmente ahora nosotros podemos ver representado, Él está en el cielo, Él está arriba orando en súplica con el Padre, siempre haciendo intercesión por nosotros. Él es el abogado de nosotros, Él está orando, pidiendo súplica que Dios no nos vaya a destruir de un solo, sino que tenga misericordia sobre nosotros. Ahora, cuando ellos entran en la barca y entran al mar, llegan ahí al medio del mar. Sabemos que en la Biblia nos está hablando de la semana séptima de Daniel. Vemos que ese sí es un tiempo de 7 años, pero vemos que justamente en medio es ahí cuando viene Jesús en las nubes, lo que nosotros vimos en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, que cuando las cosas se ponen a un punto que uno ya no puede aguantar, ¿no? Viene angustia, viene tribulación, vienen los vientos, viene el agua, que se hablaba tantito de eso en Mateo capítulo 7 también, cuando Jesús dice, cuando uno está fundado sobre una peña, sobre una roca, ¿no? Cuando vienen los vientos, cuando vienen las aguas, cuando sopla y todo, cuando hay problemas, que uno no se va a mover. Uno va a estar firme porque está puesto sobre lo que es la fundación de la palabra de Dios, lo que es la roca, lo que es la peña, el Señor Jesucristo. Y cuando ellos hubieran remado, versículo 19, cuando hubieran remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo.
Bueno, nosotros sí es el caso de que si vemos las cosas que están sucediendo, tribulación, angustia, famina, hambre, hambruna, guerras, rumores de guerras, todo lo que dice ahí en Mateo 24, nosotros también vamos a tener un poco de miedo. Pero cuando aparece el Señor Jesús en versículo 20, dice, pero Él les dijo, yo soy, no temáis. Cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo, lo que dice en el Marcos 13, dice que nosotros deberíamos de alzar nuestras cabezas y las miradas a ver que nuestra redención ya se acerca. Ese es un momento de regocijo, ese es un momento que nosotros vamos a estar regocijando porque sabemos que ya se acabó todo el problema, ya se acabó la tribulación, sabemos que el Señor va a venir por nosotros y ya es cuando nosotros vamos a experimentar lo que es el rapto, el arrebato y el arrebatamiento, cuando nosotros seremos arrebatados con Él en las nubes, en el aire y seremos con Él para siempre. Y si nosotros vemos lo que es aquí, ellos están en medio, ¿no? 3.5 millas que están en medio de una distancia de 7 millas. Y dice que cuando hubieran remado con versículo 21, entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, ¿no? Se dieron cuenta de que era Él dijo, no temáis, recibieron con gusto en la barca, como nosotros también vamos a regocijar cuando es el momento que nosotros alzamos las cabezas y vemos a nuestra redención, vemos a nuestro Salvador, vemos al Señor Jesucristo viniendo en las nubes que nos va a venir a traer, a alzar y a arrebatar fuera de todo esto. Dice, y enseguida la barca llegó a la tierra a donde iban. Enseguida. Enseguida sabemos que quiere decir después de esas cosas, pero también sabemos nosotros que quiere decir de una manera inmediato. De una vez que esto sucede, de inmediato o enseguida, directamente después de esto, sucede esta cosa. Entonces yo realmente lo que creo que este sí es un milagro, porque nos damos cuenta de que ellos están remando, ellos están cansando. Todo el rato el Señor Jesús está en el monte arriba, Él está vigilando a ellos. Dice que Él espera hasta la cuarta vigilia para descender y para caminar sobre el agua y para verles a ellos y para entrar en la barca. Él les habla, les dice, yo soy, no temáis. Igualmente como dice que en ese entonces verán la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. Cuando el Señor viene en las nubes por nosotros, yo le voy a ver con gusto y le voy a decir, hey, llévame, ya estoy listo. Dice, y enseguida la barca llegó a tierra a donde iban. Entonces imaginamos que ellos comenzaron aquí y quieren llegar hasta acá. Ellos están en medio cuando las cosas se ponen más feas, cuando la tempestad se pone más fea. Y luego Él aparece caminando en el agua, igualmente como nosotros lo veremos en las nubes, ¿no? En el cielo. Y de una vez que nosotros sabemos que es, antes de que podemos abrir y cerrar el ojo, entonces ya seremos arrebatados. En ese entonces dice, enseguida la barca llegó a la tierra a donde iban. Eso suena un poquito como lo que decía en los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, cuando decía que esos días fuesen acortados, ¿no? Si esto representa un tiempo de 7 años y ellos están a un punto de 3 años y medio, por ahí más o menos, lo que está en el medio, ellos no tuvieron que pasar remando lo demás del tiempo, lo que son los otros 3 años y medio, sino que dice, enseguida la barca llegó a la tierra a donde iban. Dice que ese es su tiempo, en ese caso su distancia fue acortado. Pero dice que nuestro tiempo va a ser acortado porque si de otro modo, entonces ninguna carne sería salva. O sea, hay algunos que sí quieren torcer esto y decir que uno tiene que, uno tiene que llegar hasta el mero final para ser salvo así físicamente, espiritualmente, para recibir la salvación. Sabemos que la salvación viene únicamente por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. No tiene nada que ver con la salvación, sino que aquí mismo en el pasaje de Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, el que tiene que, no puedo recordar la palabra ahorita mismo, el que tiene que endurecer, endure hasta el final, ¿cómo es? Perseverar. El que tiene que perseverar hasta el fin será salvo. No, está diciendo que ninguna carne sería salvo, que si alguien está intentando matarme así a través de la persecución y todo, entonces tengo que poder sobrevivir, tengo que poder mantenerme vivo para llegar hasta el mero final. Y físicamente, cuando llega el final, cuando viene el Señor Jesucristo, así es como mi cuerpo se va a salvar. Como dijo que no todos dormirán en el Señor Jesús, sino que algunos quedarán vivos hasta ese mismo día. Entonces vemos que el Señor Jesús
viene en la cuarta vigilia. ¿Qué quiere decir la cuarta vigilia? Bueno, nosotros podríamos voltear, por favor, este va a ser el último pasaje, a Daniel capítulo 7. Daniel, vayan en sus Biblias, por favor, a Daniel capítulo 7, que este sí es un previsto con el profeta Daniel, antes de que siquiera el Señor Jesucristo se manifestó aquí en su forma en Belén. Pero Daniel capítulo 7, voy a tener que acortar el tiempo de esto porque ya casi se nos acaba el tiempo. Daniel capítulo 7, voy a querer enfocarme en unas cuantitas cosas. Esta se trata de una visión que tuvo Daniel durante el tiempo, si leemos ahí en versículo 1, dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza estando en su cama. Luego escribió el sueño y relató la suma de los asuntos. Entonces eso nos deja saber cuándo sucede esto. Brincamos al versículo 7, por favor. Dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí, en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Ahora, no tenemos tiempo ahorita para podernos meter en esto más profundamente, pero esto corresponde con el libro de Apocalipsis, cuando está hablando de la venida del anticristo, que él tiene boca que le ha dado para poder hablar. Aquí dice grandezas, en ese entonces dice gran blasfemias contra el Señor. Siguiendo versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Sabemos que eso está hablando de Dios el Padre. Versículo 11. Y entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miré hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, en las nubes del cielo, uno como el Hijo del Hombre que venía, y llegó hasta el anciano de días. Sabemos que está hablando del Señor Jesucristo, si nosotros podemos referenciar esto con lo que nosotros vimos en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Dice que llegó hasta el anciano de días, y le hicieron llegar delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno que no será destruido. Eso sí concuerda con lo que es el Apocalipsis capítulo 11, donde dice que todas las naciones, todos los reinos se han convertido a ser el reino de nuestro Señor. Versículo 15. Yo, Daniel, fui turbado en mi espíritu en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Él no entiende, él está confundido con la visión que él tiene. Dice que y me habló y me dio a conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después tomarán el reino de los santos del Altísimo, y poseerán el reino por siempre, eternamente y para siempre. Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido, de delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía.
ustedes que sí han leído toda la Biblia, han leído en Apocalipsis capítulo 13, está hablando otra vez del anticristo que se levanta guerra contra los santos y que los vencen. Versículo 22. Hasta tanto que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará, y la despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes subyugará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá. A los santos del Altísimo afligirá. Aflicción es otra palabra por tribulación. Y pensará, siguiendo versículo 25, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta un tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Esa es otra cosa que nosotros vemos en Apocalipsis 12 y 13, hablando de la cantidad de tiempo que el anticristo va a reinar. Un tiempo, si nosotros lo estudiamos, no tenemos tiempo para hoy, pero un tiempo lo miramos que es un año. Tiempos quiere decir 2 años, y el medio de un tiempo es la mitad de un año. Entonces, si sumamos un año, 2 años y la mitad de un año, tenemos un tiempo que es 3 años y medio. 3 años y medio, exactamente lo que vimos en Juan capítulo 6, que la representación de lo que son 7 días o 25 a 30 estadios multiplicado por 2. Vemos ese tiempo aquí mismo. Versículo 26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el extremo, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dada al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Hasta aquí fue el fin del asunto. En cuanto a mí, Daniel, mucho me turbaron mis pensamientos, y mi rostro se demudó. Pero guardé el asunto en mi corazón. O sea que Daniel en ese entonces no sabía, no entendía, no comprendía de lo que estaba hablando cuando recibió esta visión. Nosotros ahora tenemos todo el concilio de Dios, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos el libro de Apocalipsis, tenemos lo que son los evangelios y las epístolas del apóstol Pablo a las iglesias que estaban en ese entonces. Entonces nosotros podemos ver, comparando escritura con escritura, viendo las cosas espirituales con espirituales, que cuando viene el Señor Jesucristo, dice que viene en la cuarta vigilia. Y nosotros vemos que aquí en Daniel capítulo 7, en versículo 13, está hablando de la venida del Señor Jesucristo en las nubes. Miraba que yo en la visión de la noche, he aquí en las nubes del cielo, uno como el Hijo del Hombre que venía y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron llegar delante de él. El que viene en las nubes sabemos que es el Señor Jesucristo. Cuando eso sucede, sucede en la cuarta vigilia, lo que dice en la historia de Juan capítulo 6. Y en Mateo 14 y Marcos 6, vemos eso, cuando es el momento que Él llega. Sabemos que es la cuarta vigilia. Vemos que aquí, hablando del mismo asunto de la venida en las nubes, vemos que Él viene cuando durante el reino del cuarto rey, con la cuarta bestia, lo cual es el último reino del anticristo, lo que es el cuerno que se levanta, que tiene boca, que está hablando grandezas, que está hablando blasfemias en contra del Señor Jesucristo, en contra del Altísimo. Entonces vemos de Juan capítulo 6, nosotros vamos a entrar en una barca, nosotros vamos a entrar en el mar, nosotros vamos a llegar a 25 a 30 estadios, vamos a estar en medio del mar cuando los vientos son contrarios, cuando las olas son fuertes y cuando nos están sacudiendo de un lado para otro lado. Pero llegará el momento en que nosotros vamos a ver al Señor Jesucristo, la señal del Señor, del Hijo del Hombre, viniendo en las nubes. Y sabes cuando dice que en abrir y cerrar de un ojo nos vamos a ser cambiados, transfigurados, conformados a la imagen del Hijo de Dios. Y ahí es cuando nos va a raptar, a arrebatar, a llevar en el arrebatamiento, y así permaneceremos con Él para siempre. Vamos a terminar.
Señor Jesús, damos gracias para el día de hoy, damos gracias para el sol, damos gracias para el aliento que nos das. Damos gracias por tu palabra, Señor, y por tu regalo, el don de Dios, lo cual es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, ahora que nosotros vamos a salir a ganar almas, deseamos encontrar las personas que quieran oír tu palabra. Damos gracias a Dios, Señor, que nosotros no vamos a estar aquí para recibir tu ira que va a estar en la tierra para los incrédulos que están aquí, ni vamos a participar en el juicio del gran trono blanco, sino que nosotros somos salvos por fe en ti, Señor, en el Señor Jesucristo, porque sabemos que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estas cosas damos gracias, gloria y honra a ti, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Página 482, 482, mira en la cruz.